Bienvenidos todos y todas a un episodio más de su podcast Faro Teológico. Les saluda su servidor Rodrigo Valdés y estamos en la cabina de radio ULS. Nos acompaña en esta ocasión el licenciado Omar Flores, quien es coordinador de la licenciatura en Teología aquí de la ULS, y la licenciada Brenda García, quien es licenciada en Teología, máster en Teología Latinoamericana y máster en Estudios Culturales. Es una referente en la teología y en la hermenéutica feminista en nuestro país. En este 17 episodio de Faro Teológico vamos a abordar el tema desde un análisis amplio sobre la ecoteología. Esto en el marco de la Semana de la Sostenibilidad y el Día de la Tierra. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Rodriguito, es un gusto, como siempre, compartir contigo y con los radios escuchas de este programa llamado Faro Teológico, y pues nos complace tener acá a la compañera Brenda, ¿verdad?, quien es teóloga, referente en los temas mencionados, teología, hermenéutica feminista. De hecho ha trabajado también el tema del ecofeminismo, ¿verdad?, en la línea del tema que vamos a conversar esta mañana. Muchas gracias, licenciado, y nos da una introducción, ¿verdad?, hacia la invitada que tenemos en esta ocasión aquí en la cabina. Licenciada, ¿cómo se encuentra? Hola Rodrigo, buen día. Omar, un gusto estar acá con ustedes en Radio ULS. Saludos Radio Escuchas que están en este momento sintonizando y a quienes escucharán posteriormente este podcast. Para mí es un honor estar acá en el marco de lo que es la Semana de la Sostenibilidad y también en conmemoración este 22 de recién pasado abril, en lo que se conmemora el Día Internacional de la Tierra. Así es que un gusto. El gusto es para nosotros como Radio ULS para hablar sobre estos temas tan interesantes. Ecoteología. Vamos a ir introduciéndonos a este campo. Es un término muy poco hablado a niveles normales, digamos. Es un tema de que muy pocas veces sale a la palestra. ¿Qué es la ecoteología? Excelente, muchísimas gracias, Rodrigo. Hablando pues justamente de lo que es la conmemoración del Día Internacional de la Tierra, dentro de lo que es el campo de la teología, pues la ecología no es algo que esté exento de lo que es el campo de reflexión teológico. De hecho, mencionar que la ULS en la carrera de teología pues es una de las carreras que imparte lo que es esta cátedra de ecoteología, cuidado de la creación y demás, ¿verdad? Entonces no es una reflexión ajena a nuestro campo teológico, por lo tanto vale la pena y es necesario mencionarla, pero introduzcámonos un poquito hablando acerca del vocablo ecología. Claro. Entonces, cuando hablamos de ecología, pues tenemos que decir que es un neologismo griego que viene de oikos, que significa casa, y logos, que es estudio. Este término pues fue acuñado por el biólogo alemán Ernst Haeckel en 1866 para referirse primariamente al estudio biológico de los seres vivos en sus interrelaciones con otros seres vivos y con su medio físico-químico. Entonces, prontamente esta definición pasó las fronteras y se convirtió en una cuestión esencial para toda la cultura, ¿verdad?, aún en nuestra contemporaneidad. Entonces, podemos decir que, siguiendo esta misma línea, el sustantivo ecología tiene una gama de significaciones en cuanto puede referirse, por ejemplo, a la ecología ambiental, a la ecología humana, a la ecología social o a la ecología mental. También debemos decir que el adjetivo ecológico califica todo aquello que tenga o que debiera tener como característica la interrelación, el orden, la armonía y la sistematicidad de lo que es entre los seres vivos. Entonces, ¿qué se entiende cuando se habla de ecología en las distintas acepciones? Acabo de mencionar algunas, ¿verdad? Y quizás estos términos son un poco desconocidos, pero ahora vamos a aprender sobre ellos. Cuando hablamos acerca de la ecología social, nos referimos básicamente a la mediación entre la ecología ambiental y la ecología humana.
El hombre interactúa con la naturaleza y con la sociedad por medio de la cultura. Esta es la expresión de la forma en cómo cada ser humano, inserto en un medio ambiente natural y social, expresa su cosmovisión. También podemos hablar acerca de la ecología mental, que es, o más o menos se trata de los principios rectores del actuar del ser humano. Entonces, aquí en la ecología mental es donde nosotros vamos a insertar lo que es esta reflexión, que es una rama también de la teología, ¿verdad?, que es la ecoteología. La ecoteología es una palabra compuesta, como nos estaba hablando anteriormente, y es un neologismo de origen griego. Claro, no lo hicieron los griegos, pero sí proviene de raíces etimológicamente griegas. Adentro de esta acepción, digamos, de la ecoteología, ¿cuál es el porcentaje de poder o el porcentaje de participación que tiene la ecología y la teología dentro de la ecoteología? Sí, quizás no hablar acerca de un porcentaje en sí, ¿verdad? Sino es más bien desde la reflexión de que la ecoteología, desde su definición primaria, tiene que ver con la interrelación del ser humano, pues cabalmente encaja dentro de lo que es la acepción de la ecología mental, que es el principio rector del ser humano, es decir, cómo el ser humano se ve ante la ecología y el ser humano en sí, pero desde lo que a nosotros nos ocupa, que es el campo teológico y la reflexión teológica, podemos preguntarnos, ¿la ecología cabe dentro de la reflexión teológica? Claro. Prontamente podríamos responder sí o no, ¿verdad? Claro. Entonces, a nivel histórico ya hemos repasado esos inicios, esos orígenes de la ecoteología, pero queremos saber cuál es el margen de acción, cuál es ese sistema, esos movimientos que abarca la ecoteología. Claro que sí, Rodrigo, muchas gracias. Definitivamente la reflexión teológica se sitúa en el marco de una reflexión profunda acerca de lo que es la relación hombre-naturaleza. Y esto dentro de un marco más amplio que lo situamos en el proyecto de Dios, ¿verdad?, para la humanidad, claro, que se manifiesta a través de la revelación. En cambio, sí es importante resaltar en este espacio de que la ecoteología puede resultar como tal, como una reflexión nueva, aunque a lo largo de esta conversación nos vamos a dar cuenta que no es así. Sin embargo, el término ecología es un término moderno, por decirlo de esta manera, ecoteología. Entonces, que en muchos campos eclesiales no se menciona o no se entiende o se malinterpreta. Esto debido a dos razones fundamentales. Lo primero es un gran desinterés casi generalizado por parte de la teología, de la reflexión teológica, de la misma praxis cristiana, de las diferentes denominaciones, frente al problema ecológico, ¿no? Hay un campo específico dentro de nuestro medio eclesial que, por ejemplo, distancia completamente lo que es al ser humano, la vida espiritual y el mundo como tal, por tacharlo de impuro, no sé, tildándole muchos otros aspectos, ¿no? Pero no están interesados en reflexionar acerca de la relación entre Dios y la naturaleza, porque lo que importa es una suscitada espiritualización, ¿verdad? Entonces eso por un lado. Y segundo también que las diferentes reflexiones teológicas pues son tan diversas que no hay un consenso común en cómo abordar la reflexión teológica. Hay un punto bastante importante el cual ha mencionado y quisiera que podamos hacer un análisis con respecto a ese punto. Usted mencionaba de que la praxis de la comunidad creyente a lo largo de los años ha tenido una percepción del mundo como dándole la característica de impuro. Pero también habló anteriormente sobre un concepto que se refería al cuidado de la creación, a cuidar la creación. ¿Cómo las generaciones desde los principios hasta ahora han cuidado esa creación o cómo han interpretado como impura esa creación?
Sí, muchas gracias. Hay una palabra clave en lo que usted menciona, Rodrigo, que es la interpretación. Entonces, la palabra interpretación es una bolsa a la que le cae mucho contenido, ¿verdad? Claro. Y la interpretación depende mucho del contexto donde nosotros nos situemos, de la perspectiva en la que nosotros estemos, el ojo en el que nosotros estemos viendo las situaciones. Entonces, hablo de manera generalizada que, por ejemplo, las denominaciones evangelicales sí tienen en su mayoría como esta percepción, ¿no? De separar lo humano, lo terreno de lo celestial, lo inmanente de lo trascendente, o por ejemplo desde algunas interpretaciones que dice que, por ejemplo, este cuerpo que al final se lo van a comer los gusanos y que lo que importa es el alma, ¿verdad? Dentro de una interpretación bien neoplatónica de la escritura. Entonces se ha desechado completamente lo que es la reflexión acerca de la creación misma. Pero si nosotros vamos y leemos el texto de manera responsable, si utilizamos algunas herramientas pertinentes para llegar al texto, conocer el origen del contexto, si leemos en los vocablos originales en los que está escrito, no hay nada más evidente que una clara cuidado de la creación desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en sí mismo. La cultura semítica que está presente en el Antiguo Testamento pues tenía una forma de cuidar la creación como a ellos mismos, pues, porque era parte del todo que había creado Dios. Asimismo, en el Nuevo Testamento, vaya, el ejemplo de Jesús. Haría falta como algo tan sencillo de decir, leamos los evangelios y veamos las parábolas de Jesús, veamos dónde se situó Jesús cuando enseñaba, cuando curaba, estaba en el medio ambiente entero, está en el lago, los ejemplos que dan sus parábolas son del medio ambiente. ¿Por qué? Porque era su contexto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entrar con una nueva perspectiva a leer el texto bíblico, reconociendo el contexto como tal. Esto se me viene a la mente hablando de cómo se representa a través del Antiguo y del Nuevo Testamento este sistema de pensamiento en donde hay que cuidar la naturaleza y en donde hay que valorarla. Yo creo que el tema de la valoración de la naturaleza es muy importante en esa visión de la naturaleza que se tenía en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Se me viene a la mente, por ejemplo, el concepto de paraíso, desde un principio con Adán y Eva, el concepto también del paraíso. En documentos como la Atalaya se ve mucho que es el reino de Dios, está lleno de árboles, lleno de naturaleza. Entonces, las interpretaciones de esos lugares lindos no son desiertos, son lugares verdes y llenos de fauna y flora. Es correcto, y por eso el término, ¿verdad? Paraíso. Entonces, cuando vemos, y nosotros creo que cuando estamos en temporada de vacaciones o algo, lo que queremos ir y visitar lugares paradisíacos, ¿no? Y qué buen ejemplo el que usted menciona, porque efectivamente, cuando en el texto, cuando se nos refleja de que Adán y Eva se movían, ¿no? En el Edén, en ese lugar paradisíaco, y que el mismo Dios, dice el texto, que caminaba, ¿verdad? En medio de esa creación. Entonces, estamos viendo una interrelación entre todo, entre el creador, lo creado y la creación misma, entonces como algo interdependiente, no alejado. Entonces, de ahí partimos de que la reflexión ecoteológica obviamente tiene mucho sentido y hace sentido para nuestra reflexión actual. Del mismo modo, el desierto siempre ha representado una lucha, una barrera, una limitante hacia la supervivencia de los pueblos y de las personas. Podemos verlo, por ejemplo, en el ejemplo de las tentaciones que hizo Satanás o el demonio hacia Jesucristo, que fue en un desierto, y claro, las luchas de los pueblos, el pueblo de Israel al atravesar todo el desierto por tanto tiempo y que pasó tanto sufrimiento, por así decirlo, por estar en un lugar tan inhóspito. Vamos a seguir hablando sobre la ecoteología ahora en cuestiones modernas, el impacto de la ecoteología y cómo se mueve la ecoteología en el mundo actual. Claro que sí. Bueno, es de tomar en cuenta también la terrible, ¿no?, situación ambiental que vivimos a nivel global, ¿no?
el deterioro ambiental, la deforestación a grandes masas, el extractivismo en algunos países, la minería por otros, las políticas neoliberales que se implementan y que al final llevan a lo que se llama un desarrollo, pero un desarrollo así entre comillas, ¿verdad? O entre signos de interrogación. Claro. ¿A qué lleva todo este desarrollo? Entonces, a medida también que las sociedades van avanzando, Rodrigo, también la reflexión teológica va de la mano, así como en algún momento desde la teología de la liberación, que surge como para liberar, ¿no?, al pobre de su contexto, luego que surgen otros enfoques como la teología feminista, que va caminando también quizás no de manera simultánea, pero sí bastante cerca del movimiento social del feminismo, así también como a la fecha, si no me equivoco, me corrigen, creo que en los derechos humanos, la creación misma, la tierra está como en la tercera generación de derechos humanos, me parece. Entonces también dentro del marco de la reflexión teológica hay una respuesta, o debería de haber una respuesta ante lo que es también este contexto social, ¿no? Entonces hablemos un poquito acerca de la ecoteología como como opción o como un lugar teológico. Cuando nosotros hablamos acerca de un lugar teológico, entonces toda teología es contextual, porque se sitúa en un contexto determinado. Entonces vamos a ver actualmente, tenemos como enfoques acerca de la teología de la niñez, la teología de la salud, la teología de la discapacidad, como sujetos teológicos. Entonces también la ecoteología tiene su sujeto teológico, y este sujeto teológico es la tierra, ¿no? Claro. Entonces acá, como dije anteriormente, pues teólogos y teólogas no entran en un consenso para hablar acerca de la reflexión, pero lo importante es que se está tratando el tema desde diferentes aristas, ¿no? Entonces, tomar a la tierra como un lugar teológico significa que debemos entrar al mundo, no tanto de la teoría, sino más de la praxis, ¿no? Trayéndolo desde cómo entendemos la relación hombre-Dios, que entonces el ser humano está haciendo desde la reflexión teológica o de la praxis para, digamos, rescatar lo que es la tierra como sujeto teológico, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad rica, muy compleja también, porque como es conocida poco, ¿verdad?, pero que sí se puede abordar desde diferentes aspectos. Entonces, quiero mencionar uno en especial, en alusión también, que pues nosotros estamos en El Salvador, y El Salvador pues es un país con ascendencia, ¿no?, de indígena, con pueblos originarios. Entonces quiero hablar un poquito acerca de la teología de la mano con el diálogo interreligioso. Pongo el ejemplo de los pueblos originarios porque nosotros estamos en un país con ascendencia indígena. Sin embargo, desde el diálogo interreligioso también la ecoteología pues reflexiona mucho con las grandes religiones orientales, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en el hinduismo, también tenemos el budismo, que pueden ser también campos en los que nosotros vemos ya esta reflexión. Pero mencionemos un poquito acerca del campo de lo indígena. Entonces, nosotros sabemos de que, por ejemplo, nuestros pueblos indígenas, de lo que se conoce como Abya Yala, entonces, sabemos de que acá, antes que sucediera el periodo o lo que fue la catástrofe de la colonización, pues nuestros pueblos indígenas ya contaban, ¿verdad?, con lo que es un largo andamiaje, un rico andamiaje teológico, una gran cosmovisión religiosa que los colonizadores vinieron pues y trataron de ocultaron, ¿verdad?, de alguna manera. Entonces, pero nosotros vemos que los pueblos indígenas, por ejemplo, ellos entendían a la perfección la necesidad de reflexionar sobre la ecología. ¿Por qué? Porque era parte de su cotidianidad,
Para el indígena, ellos tenían una gran riqueza espiritual que incluía el respeto por el medio ambiente, el origen del ser humano, el origen de la tierra, la relación armónica con el cosmos, el sentido del amor por la tierra, o que en nuestro Abya Yala, ¿no?, se conoce también como Madre Tierra, o en el sur como Pachamama. Entonces los indígenas entendían muy bien todo esto, porque para ellos quien había creado todas estas cosas era la divinidad, y la divinidad, antes que cualquier otra cosa, tenía un carácter creador. Entonces tenían una relación con la naturaleza casi religiosa. Las actividades que realizaban en su medio cotidiano eran consideradas hasta sagradas, porque no había una separación entre lo divino y lo humano, porque para ellos tenía el mismo significado. Bastante buena comparación con respecto a la ecomentalidad, podríamos decirle, de los pueblos indígenas, y cómo se veía en la cosmovisión indígena, en la cosmovisión nativa del continente americano, esta madre naturaleza, ¿verdad? Este hogar. La ecoteología en los tiempos modernos sin duda es muy importante al tener en cuenta los estragos del cambio climático y de la mano del hombre y del humano aquí en el planeta Tierra. ¿Cómo un teólogo, cómo una comunidad eclesiástica, como una comunidad creyente, una comunidad de fe, como una organización basada en la fe, puede empezar a realizar ecoteología? Claro que sí, muchísimas gracias. Yo creo que lo primero sería, ¿no?, reconocer en el texto bíblico precisamente esto, ¿no?, de que la reflexión ecoteológica no está separada de la reflexión como tal desde la teología, ¿no?, de que así como las cosmovisiones antiguas, y no solamente, y menciono a Abya Yala porque estamos acá, pero también en el continente africano y en el continente asiático, pues hay muchas tradiciones que nos llevan a entender la relación del ser humano, de la creación y desde la divinidad. Porque para estas cosmovisiones, pues la divinidad ante todo es creadora, ¿no? Para dentro de estas culturas, la divinidad era la explicación, o es la explicación de todo lo tangible e intangible. Eso quiere decir que no hay una separación. El origen de las personas, el origen de la naturaleza y de todas las cosas. Para la cultura indígena, por ejemplo, este acto creador era explicado a través de la existencia de ese ser más allá de lo divino, pero que estaba plenamente interesado en manifestarse a través de su obra creadora, en el río, en la lluvia, en los árboles, en los animales. Entonces, la divinidad era por excelencia creadora, y se revelaba a través de su creación, y sobre todo dejaba una huella de su carácter en toda la creación. Y qué más para nosotros entender la necesidad de que es precisamente la divinidad, que es creadora, que está dejando esa huella dentro de todo lo que va creando, ¿no? Entonces, otra razón para poder reflexionar desde la ecología: nosotros tenemos a la tierra como nuestra sustentadora de vida. Si nosotros no podemos pensar, por ejemplo, cuánto tiempo duraría, Rodrigo, Omar, si ustedes cuánto tiempo permanecerían vivos si dejaran de respirar. Apenas unos segundos, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo durarían con vida si dejaran de tomar agua? Claro. Apenas unos días. Claro. ¿Cuánto tiempo durarían con vida si dejaran de ingerir alimentos? Algunas semanas quizás. Pero si no tuvieran estos tres elementos que surgen desde la misma naturaleza, entonces la vida no sería posible. Entonces quiere decir que es el mismo ser humano el que está contribuyendo a la destrucción de los mismos seres humanos. Entonces nosotros estamos en un momento, en una coyuntura global. Y como vuelvo y repito, que la palabra desarrollo o modernidad no siempre va a estar ligada al bienestar. Y más, no al bienestar de todos, sino quizás de unas minorías, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos, por ejemplo, estamos con unos cambios climáticos tremendos. Y todavía existen personas que dicen que no existe el cambio climático. Entonces, estamos y apenas viviéndolo, ¿no?
Pero sabemos entonces que la reflexión teológica, que el carácter de Dios está en la creación, pero también es parte de lo que comunica al ser humano. El carácter de Dios, de la divinidad, es comunicar al ser humano, y el ser humano responde afirmativamente a lo que Dios comunica. Entonces, ¿qué nos está diciendo en este momento? Que es necesario entonces mirarnos de frente ante la coyuntura que estamos viviendo y tomar cartas en el asunto. Hay muchas personas, por ejemplo, que dicen que temas de la ecología no tienen nada que ver con la iglesia, porque a la iglesia lo que le interesa es como el ganar almas, como y cuestiones bien espiritualistas, ¿no? Claro. Entonces, y dejan a un lado todo esto, y obviamente pues dentro de nuestras comunidades de fe, en mayor o menor medida, en nuestras iglesias, pues nosotros tenemos inserto lo que es el capitalismo y esa bandera neoliberal que va destruyendo todo a su paso, ¿verdad? Pero si nosotros entendemos desde esta cosmovisión de que la tierra es nuestra sustentadora de la vida, nosotros vamos a tener un poquito más de responsabilidad ante lo que nosotros hacemos, ¿no? Ante nuestra conducta hacia la creación. Se podría decir entonces que la ecoteología es una teología de la vida. Podría equipararse a una teología de la vida, ¿no? Entonces, obviamente, cuando nosotros hablamos, hay algo que me gusta mucho cuando Leonardo Boff lo menciona. Cuando le preguntan acerca si él es teólogo de la liberación, él dice de que no existe teología de la liberación, sino que lo único que existe es la teología cristiana. Y creo que hablar de una teología cristiana es más complejo, ¿no? Que situar en una propia reflexión, porque también en algunos espacios pues hablar de teología de la liberación es como vetado, ¿no? Hablar de otros enfoques teológicos también está como vetado, pero si nosotros lo englobamos dentro de una reflexión cristiana es como más abarcadora. Entonces creo que esta reflexión debería de estar en todas nuestras reflexiones teológicas, ¿no? Debería de estar dentro del púlpito en el cual se está predicando, pues tiene que estar dentro de las interpretaciones que se hacen de los evangelios, que se hace desde el texto mismo, ¿no? En el domingo del culto, en el domingo de la misa, en el momento de la reflexión que todos tengamos, ¿no? Dependiendo desde nuestra práctica espiritual que nosotros desarrollemos. Pero sí es algo súper importante que debe de estar, y sí, desde lo que se conoce como la teología de la liberación, pues la tierra es un lugar privilegiado, ¿no? De reflexión. Se incluye dentro de esta reflexión, se incluye a la tierra como un sujeto que sufre, como un sujeto que es explotado, que está marginado. Pero también dentro de esta reflexión de identificar el sufrimiento de la tierra, no solamente se queda con identificarlo, ¿no? Sino también se trata de poner cartas en el asunto, de encontrar formas, medios y medidas para que este sufrimiento, para que esta explotación y para que esta marginación sea lo menos posible, ¿no? La lucha para detener los efectos y para detener el avance del cambio climático podría considerarse como movimientos ambientales, movimientos ambientalistas, en donde desde en menor o mayor medida ayudan a esta conservación del planeta Tierra. Si una organización basada en la fe realiza una campaña para la reforestación de un territorio, realiza una campaña para mantener saludables los mantos acuíferos de un territorio, o realiza movimientos que eviten el deterioro del medio ambiente, ¿eso es ecoteología? Claro que sí, es la praxis de la ecoteología. Cuando nosotros vamos y nos acercamos teológicamente, el primer paso es ver y conocer la realidad. El segundo paso es reflexionar acerca de ella, ¿no? Entonces lo primero es reconocer nuestra realidad, nuestro contexto, y obviamente estamos en una crisis medioambiental catastrófica, no podemos ni mencionarlo, ¿no? Bueno, yo no soy especialista en ecología ni en medio ambiente, pero creo que está a la luz de todo reconocer de que
Por lo menos según las estadísticas dice que dentro de unos 30, 40 años ya no va a existir agua potable. Claro. De que las grandes, bueno, los pulmones del Amazonas cada vez dejan de ser menos pulmones porque están siendo más deforestados, ¿no? Las cuencas de los ríos cada vez están más contaminadas. Bueno, ahorita nosotros estamos teniendo justamente una situación con el lago de Coatepeque, que el lago de Coatepeque está cerrado por un año, me parece, debido a una crisis medioambiental y bueno, también suciedad, ¿no? Que todas las vertientes de las 80 y tantas lugares, colonias que viven cerca del lago, pues están contaminando el lago. Y hoteles. Exactamente, y hoteles, y eso es parte del desarrollo, ¿no? ¿Hasta dónde nos lleva ese desarrollo? Porque dice, vamos a cerrar, dijo, creo, la persona encargada, pero no vamos a parar lo que es la actividad turística, y si es la misma actividad turística la que desencadena también esta contaminación. Entonces, estamos hablando digamos, de un lago de nuestro país, pero vamos a otros, están en la misma situación. ¿Por qué? Porque en la mayoría de colonias, en los lugares, digamos, de escasos recursos, existe poco tratamiento acerca de las aguas negras, existe poca conciencia acerca del cuidado medioambiental. Entonces, todo esto está alejado de la reflexión teológica, no, porque el mismo ser humano es el que se desarrolla en sociedad y la teología reflexiona desde dónde se desarrolla el ser humano. Entonces, no es algo que esté alejado de nuestra realidad. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros si somos una pequeña minoría en medio de una crisis global, ¿no? Pues no podremos hacer mucho, pero sí podemos iniciar con pequeños cambios y reconociendo también que, por ejemplo, en nuestro país, bueno, somos altamente religiosos de diferentes denominaciones, así como se mencionan muchos otros temas dentro de los espacios de las iglesias. Entonces creo que el tema ecológico es un tema que debe de estar presente en el púlpito, en la misa, en el culto, en la academia, debe de estar presente para ir creando conciencia de cómo nosotros actuamos ante la creación. Quitarnos en un primer momento quizás esa idea, ¿no? De alejarnos de que no, que esto aquí se va a quedar y que nosotros vamos a vivir pues en el mar de cristal y que vamos acá. No, lo primero, si nosotros tenemos, y obviamente reconozco que el fin de las denominaciones y de las creencias religiosas es un fin escatológico, pero para llegar a ese fin escatológico tenemos que vivir primero nuestra realidad, cuidar nuestra realidad y ser responsables ante ella. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y pueden decir, bueno, no, qué descabellado lo que están diciendo. Es que los teólogos cada vez se van a inventar más y más cosas porque le atañen a uno de todo, ¿verdad? Al teólogo y a la teóloga le dicen de que reflexiona sobre cosas que no debe reflexionar y que tiene como poco asentamiento en la realidad. Y es por el contrario, o sea, lo podemos decir desde nuestra vivencia porque nosotros vivimos en esta sociedad. Estamos sufriendo el cambio climático. Entonces podemos hacerlo. ¿Qué hacemos entonces ante eso? Vayamos a la escritura porque hay muchas personas que también dicen, no, es que si no está en la Biblia, entonces yo no lo creo. Entonces si no está en la Biblia, entonces esta es una elucubración de cualquier otra cosa. Pero si nosotros vamos a la Biblia, y ya lo mencionamos desde el principio, o sea, lo vamos a mencionar en el Antiguo Testamento y les quiero leer apenas textual un salmo en el que, imagínense cómo se los leo textual. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día, vamos a ver, acá se perdió, vamos a ver. Estamos leyendo el Salmo para que veamos cómo desde la Sagrada Escritura nosotros podemos ver que el tema de la ecología, y la reflexión ecoteológica no está ajeno. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino, asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor.
calor. Es el Salmo 18. Entonces, muchos de los salmos que nosotros encontramos, que bueno, son parte de lo que es la poesía hebrea, nosotros sabemos de que está dedicada a la creación misma. Si nosotros le ponemos un poco de atención a este salmo, nos está diciendo que Dios mismo, el creador de todo, y que Él disfruta viajar, dice que se mueve, que el de día a día, de noche a noche. Si nosotros entendemos cómo desde la cultura del Antiguo Testamento ya había un cuidado, ya había un respeto por la creación, entonces nosotros vamos a entender mejor lo que hacemos ahora. En el Nuevo Testamento igual, ¿no? Nosotros entendemos en el Nuevo Testamento una cultura que se desarrollaba más que todo en las urbes, ¿no? Es que somos nosotros los que ahora hemos sacado de las urbes el contexto de los evangelios y lo hemos traído hasta otros contextos, ¿no? Un contexto más citadino y todo, pero realmente donde caminó Jesús, donde predicó Jesús, donde enseñó Jesús, donde sanó Jesús, donde desde la interpretación teológica Jesús hizo milagros, era el medio ambiente como tal. Entonces solo vas a tener como una perspectiva y un ojo más abierto para entrar al texto y encontrar que la reflexión ecoteológica ha estado presente siempre. Aunque digan que es algo novedoso, se puede llamar como uno de los nuevos enfoques, es que ha estado ahí. Somos nosotros que culturalmente, socialmente, nos hemos cerrado quizás a esta reflexión, pero que es parte del todo y es parte definitivamente del carácter comunicador de Dios hacia su creación. Por eso allá en Génesis, después de haber creado a la mujer y al hombre, entonces le da a ambos la responsabilidad o la mayordomía de cuidar de la creación y ser responsables a ambos, a hombre y mujer. Aquí no se puede decir de que solo a Adán, que solo a Eva. El texto es muy claro cuando dice: y les dio, dice, el mandamiento de cuidar de la creación. Cuidar. En ningún momento dijo que vayan a explotar la tierra, que vayan a cometer ecocidio, como se conoce dentro del vocabulario, ¿no?, de la ecoteología. Y que el ser humano lo ha entendido mal, porque también hemos entendido todo desde un enfoque muy antropocéntrico, ¿no? El hombre como el centro de todo. Y aunque esta reflexión antropocéntrica en algún momento de la reflexión teológica fue funcional, no para lo de la ecoteología, porque entonces el hombre lo malinterpretó, el ser humano como tal, y está destruyendo la creación. También decirse que la destrucción de la tierra es el resultado, ¿no?, de la desobediencia al deseo original de Dios para la humanidad, porque lo que nosotros vemos ahorita no es precisamente el Edén, ¿verdad? Claro. Entonces, y entonces nosotros como destinatarios del mandamiento de Dios de cuidar la creación, o sea, nos hemos convertido en los ecocidas de la creación. Algo bastante interesante, nosotros las y los salvadoreños, es que pues vivimos en una zona que se ha catalogado como una zona tropical, una zona en donde debería de abundar la vegetación. En una zona tan tropical como la nuestra es esa variedad de fauna, es esa variedad de flora. Y claro, la destrucción de esta misma también conlleva a este deterioro de esa sensación de vivir en un lugar tropical, de esa sensación de vivir en un paraíso. Sí, es correcto, pero bueno, eso quedó quizás también son la teoría, ¿verdad, Rodrigo? Porque estamos lejos de vivir en ese lugar paradisíaco. Uh-huh. Lo que vemos, por ejemplo, cuando nosotros vamos, y cada vez el turismo se adentra más en estas regiones en las que ya no tenemos, en donde se buscan climas fríos, más cálidos, y porque ya el calor es insoportable. Así es. Es completamente insoportable. Bueno, esto tiene altas repercusiones también hasta en los alimentos, en el precio de los alimentos. Si la tierra está escaseando y usted no la puede cosechar, entonces se vuelve limitado el producto, y el producto cuando sale a la venta se vuelve más caro, y el que lo consume tampoco tiene el recurso suficiente para poder obtener esos alimentos. Entonces es una cadena, es algo como correlativo, o sea, claro, eso va llevando una cosa a otra cosa y a otra cosa, y al final lo que termina es que toda esta situación le afecta más ¿a quién? A las mayorías, que son los grupos más vulnerados, ¿verdad?
Entonces esto abre paso quizás para hablar también, Rodrigo, acerca del enfoque del ecofeminismo. Ajá. El ecofeminismo, y dice, bueno, que es, ya no les basta con ecoteología, sino que ahora salen con ecofeminismo. Yo conozco, bueno, he escuchado a algunas personas que dicen que el feminismo ya se quiere meter en todo. Y yo siempre digo que cuando hablamos de feminismos debemos entender muy bien a qué se refieren los feminismos, ¿no? Y no quedarnos con esa interpretación burda de decir que el feminismo como tal, que son mujeres peleando con hombres y que se creen más que hombres. No, debemos tener un acercamiento más profundo, ¿no? A lo que es el concepto, la definición, un acercamiento histórico para poder comprender los feminismos como tales. Y ahora pues vamos a hablar un poquito acerca de una de los ecofeminismos, que es que viene ligado siempre a lo que es el movimiento feminista, pero desde la perspectiva teológica. Entonces hay algo bien interesante y que a mí me encanta mencionarlo, es de que en la cultura del Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar sin duda alguna un rostro femenino de Dios. Lo vamos a encontrar porque, era, no sé, yo a veces me pongo a pensar, era más fácil para la cultura del Antiguo Testamento comprender este rostro maternal, este rostro femenino que Dios, para lo que nosotros ahora conocemos, nuestras reflexiones contemporáneas acerca de Dios. Y hay algo bien interesante de que a mí me lleva a esta reflexión de reconocer el rostro femenino de Dios dentro de la creación también. Cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, que va guiado con Moisés, en el texto nos dice que cuando salen de Egipto, se entona un canto de liberación, que las tradiciones posteriores se lo han adjudicado completamente a Moisés, pero las primeras tradiciones se lo adjudican completamente a Miriam, porque es Miriam precisamente la que al final sale y canta, ¿no? Y echó a la mar los carros de Faraón, etcétera, etcétera, un canto de liberación, ¿no? Un canto de agradecimiento a Dios, y es precisamente desde esa etapa donde se termina de ver como a Dios, a Yahvé, como ese Dios libertador que estuvo de la mano de Moisés, y se inicia una nueva etapa en el desierto con la voz de Miriam. Y es precisamente, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel está esperando que no tienen comida, Dios les dice que les va a mandar maná del cielo, entonces les manda, y son precisamente las manos de las mujeres las que se encargan de manufacturar el maná y hacerlo comestible. Entonces nosotros ahí definitivamente vemos como otro rostro de parte de Dios, de la mano o enfocado en la figura de Miriam, ¿verdad? Entonces, no se puede negar. En la cultura, en las cosmovisiones antiguas, pues nosotros sabemos de que la madre tierra era considerada, ¿no?, como la divinidad, la madre tierra que se reproducía, la que daba vida. Y es precisamente así, cuando nosotros asociamos el origen de la vida, porque como seres humanos somos las mujeres las únicas que podemos dar esa vida, pues se asocia con Dios, ¿verdad? Y se asocia con ese rostro maternal de Dios, que es quien genera la vida. La tierra en sí misma es fértil, la tierra es la que sostiene al ser humano, el hombre nace de la tierra es belleza, es armonía, la tierra es femenina, pero la tierra se presenta hoy como explotada, como oprimida, como marginada y excluida, y lleva en su seno el trasegar de la mujer maltratada, discriminada, abusada, abandonada. La tierra madre que da a luz todas las formas de vida se encuentra en la marginalidad, y desde ahí surge la reflexión del ecofeminismo, de equiparar esta relación de marginación, esta relación de explotación, de opresión de la tierra con la situación de la mujer maltratada, discriminada y abusada, ¿no? Entonces surge esta reflexión ecoteológica de decir de que así como el cuerpo femenino, que ha sido también de alguna manera quitado de las mismas mujeres, que ha sido maltratado, entonces también es necesario que la tierra sea rescatada, ¿no? Que sea rescatada de esta marginación,
que es necesario hablar del territorio, así como se habla del territorio tierra, se habla desde el ecofeminismo del territorio cuerpo, como parte de una sola fuente, ¿no? El cuerpo de la mujer, la tierra como parte de la creación, ambas explotadas, ambas marginadas, ambas vendidas de alguna manera, y necesita, ¿no? Y necesita ser liberada desde este nuevo enfoque del ecofeminismo, recuperar los derechos, vindicar muchas veces estos derechos, hacerlos visibles y sobre todo crear nuevas y mejores relaciones. En el caso del ecofeminismo, las mujeres crear nuevas y mejores relaciones entre los seres vivos y la naturaleza, y en el caso de la tierra también encontrar un margen de respeto entre lo que es la relación del ser humano y la tierra misma. Una reflexión amplia acerca de esa relación entre la acción de la mujer en la modernidad, la situación ecológica de nuestro planeta Tierra y la reflexión teológica que se debe tomar ante esa realidad. Sí, claro que sí. De hecho no es que estén separadas, ¿no? No están separadas la reflexión ecoteológica y el ecofeminismo, porque viene de un todo, sino es una ramificación. Pero ¿dónde encontramos el punto en común? En que ambos enfoques deconstruyen y reformulan conceptos como la economía, la producción, el progreso, las relaciones con la naturaleza, el trabajo, las relaciones entre los individuos. Por ejemplo, van a hacer una crítica muy mordaz al sistema capitalista, a la bandera neoliberal, a las políticas neoliberales, a una cultura jerárquica que ha imperado, ¿no?, en la sociedad y que se ha expandido por todas las dimensiones del ser humano: cultura, sociedad, religión, y todas las instituciones, ¿no?, como tales. Entonces sí hay un punto en común, y el punto en común pues primariamente va a ser reconocer a la creación como parte del creador y como un ser interdependiente, ¿no? Creador, creación y criaturas, y que son partes independientes de lo mismo. Así es. Pues la ecoteología sin duda es una temática totalmente importante y está claramente respondiendo hacia una situación crítica, la cual estamos viviendo en el planeta. Es totalmente necesaria la reflexión ecoteológica para todos y todas, siendo parte o no de una organización basada en la fe. La ecoteología, el pensamiento, esa ecomentalidad siempre va a ser necesaria. Claro que sí, totalmente, y creo que es parte también de la iglesia que pueda recuperar, ¿no?, esa voz profética que ha debido mantener siempre, ¿no? Ya desde si hacemos un recorrido histórico, pues ya muchos teólogos, pensadores, padres de la iglesia ya hablaron acerca de lo que es la cultura ecológica. Los filósofos también han hablado acerca de la cultura ecológica. Bueno, nosotros tenemos y conocemos quizás algunos representantes de nuestro enfoque teológico, ¿no? Recordamos al paleontólogo, me cuesta el francés, Pierre Teilhard de Chaldrin, perdón por el francés, un paleontólogo que fue quizás como uno de los primeros en reflexionar acerca de lo del Jesús cósmico, ¿no?, de la naturaleza, de la interrelación de Jesús como tal en la naturaleza. Posteriormente, pues, Leonardo Boff acuñó ese pensamiento y es uno de los máximos exponentes de la ecoteología también. Raymond Panikkar, desde el diálogo interreligioso, que también ha hecho, bueno, bien especial, ¿no? Panikkar, que es español y fue a vivir a India. Catalán hindú. Ajá, y se hizo hindú y regresó siendo, dijo, hindú, pero ahora era católico, hindú y qué más. Jesuita hindú. Recomendamos su diálogo, debate con el escritor mexicano Octavio Paz, por cierto. Oh, también es una cosa impresionante si se logra leer eso. Entonces tenemos ya representantes, ¿no?, que han reflexionado desde la ecoteología, ¿no? También desde el ecofeminismo tenemos algunas exponentes también que están trabajando esta temática
y que es una invitación a que la lean, ¿no? También es una invitación, y por ejemplo acá y resaltamos nuevamente que la teología, la Escuela de Teología de la Universidad Luterana pues tiene esta cátedra, ¿no? De hecho, perdón, Brenda, es de las diferentes licenciaturas en teología, la de acá de la Universidad Luterana es la única que en su pensum cuenta con la materia ecoteología. Eso debido a la importancia que la tradición universitaria le ha dado a los temas relacionados con ecología y medio ambiente siempre, ¿verdad? Ecoteología, un análisis amplio, esto en el marco del Día Internacional de la Tierra, este pasado 22 de abril, también en el marco de la Semana de la Sostenibilidad que celebramos aquí en la Universidad Luterana Salvadoreña. Muchas gracias, licenciada Brenda García, por estas interesantes temáticas acerca de la ecoteología, del ecofeminismo y de su relación, de este punto de encuentro, de cómo las organizaciones basadas en la fe, cómo las personas, cómo la comunidad creyente puede generar la ecoteología desde el análisis y también desde la praxis. Muchas gracias. Este podcast número 17 de Faro Teológico. Hemos tenido a la licenciada Brenda García, máster en Teología Latinoamericana y máster en Estudios Culturales, referente en Teología y en Hermenéutica Feminista en nuestro país. También tenemos al licenciado Omar Flores aquí en cabina, quien es el coordinador de la licenciatura en Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña. El teólogo René Padilla, referente en América Latina, uno de los precursores de la fraternidad teológica latinoamericana y de la misión integral, decía en cierta ocasión: no entiendo por qué la mayoría de iglesias tienen ministerio de alabanza, donde hay músicos, pero no tienen un ministerio dedicado a trabajar temas de medio ambiente. Esa era la pregunta que él se hacía, ¿verdad? A manera de interrogante. Y claro, detrás de eso debemos de comprender de que el problema ha sido la tradición que a lo largo de la historia del cristianismo se ha impuesto. O sea, ha predominado una tradición que le enseñó a la iglesia que su misión estaba enfocada en el individuo, en la parte espiritual, en salvar el alma, en hacer proselitismo, en llevar gente a las iglesias. Y eso está bien, ¿no? Está bien, es parte de la misión. Pero dentro de la teología bíblica encontramos toda una teología de la creación, donde se nos enseña de que la iglesia, el pueblo de Dios, son los representantes de ese Dios de la vida en la tierra, y que una de sus principales tareas es cuidar de esta creación. Claro. Cuidar de esta creación. Claro, para eso es bien importante formar a la gente para que estén conscientes de ello, ¿verdad? Porque el mundo lo necesita. ¿Cómo se puede formar esas personas? Bueno, aquí tenemos una opción, y es estudiando teología en la licenciatura en teología de la Universidad Luterana Salvadoreña, cuyo programa de estudio es uno de los más integrales. Buscamos brindarle a la gente que quiera estudiar una formación integral en diferentes áreas, incluyendo en temas como estos que hemos dialogado con la maestra Brenda en esta mañana, ¿verdad? Y de hecho comentar también de que como carrera de teología formamos parte del equipo asesor de un movimiento e institución latinoamericana llamada Justicia Climática y Fe, que alberga diferentes universidades de América Latina e iglesias, ¿verdad? Claro. Entonces les animamos a que vengan, se inscriban en la carrera de teología, ya que vamos a aprender mucho acerca de estos temas y otros, ¿verdad? La invitación está hecha para las personas que están interesados en realizar sus estudios en teología. La Universidad Luterana Salvadoreña ofrece esa opción para que puedan profesionalizarse en estos estudios, en estos conocimientos tan interesantes, de los cuales algunos temas los podemos ver aquí en nuestro podcast, pero esta licenciatura tiene muchos más temas, licenciado. Hoy en junio y julio se viene la matrícula de mitad de año, por cierto. Así es, y todas las personas que quieran pues empezar estos estudios en la licenciatura en teología, licenciados y licenciadas futuros en teología, junio y julio pueden acercarse a la Universidad Luterana Salvadoreña
y poder realizar su matrícula para esta licenciatura. Terminamos este episodio número 17 del podcast Faro Teológico, enfocándonos en esta ocasión en la temática de la ecoteología, relacionando pues y en el marco del Día Internacional de la Tierra. Muchas gracias a la licenciada Brenda García y al licenciado Omar Flores por estar aquí en la cabina de Radio ULS compartiéndonos estos interesantes temáticas, y esperamos pues en una próxima ocasión poder seguir aprendiendo de sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Omar, mil gracias por invitarme. Bueno, acá me siento en casa, ¿no? Como parte también de la planta docente de la ULS, y siempre es un gusto poder hablar sobre estas temáticas. Creo que son pertinentes para la comunidad en general. Muchas gracias. Esto ha sido Faro Teológico. Les saluda su servidor Rodrigo Valdés y les espero al próximo episodio.